Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya prácticamente. Gracias te damos porque podemos sentarnos, Señor, y escuchar tu palabra. Podemos sentarnos y estudiar tu palabra. Muchas veces pensamos, Señor, cómo aquellas personas se sentaron frente a ti, escucharon tus enseñanzas y escucharon de viva voz tuya, Señor, tus enseñanzas. Pues hoy no es diferente. Tú dijiste aquí: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy, Señor, a través de tu Espíritu Santo, podemos experimentar esa misma bendición de ser instruidos por ti. Tenemos tu palabra, tenemos al Espíritu Santo en medio de nosotros, y hoy nos sentamos, Señor, como aquellas personas hace 2000 años, con gran expectativa de lo que tú vas a hablar. Padre, pon tus palabras en mi boca para que sea tu enseñanza la que el día de hoy se dé y no mis palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a considerar la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde. Recordará usted que hace 8 días le dije que íbamos a hablar acerca de la oración, un tema en el que ya Sharon nos introdujo hace 2 semanas y que hoy lo voy a retomar. Precisamente vamos a partir y vamos a recordar algo de lo que ya Sharon nos estuvo compartiendo hace 15 días. Y es que, hermanos, la necesidad de la oración es algo que muchas veces perdemos de vista. Muchas veces descuidamos nuestro tiempo de oración, descuidamos esta disciplina espiritual tan importante para nuestra vida como hijos de Dios. Y bueno, cualquier cosa viene a sustituirla. Y quiero que, para comenzar, me acompaña la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2, 6. Leemos en Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Cuántos queremos afirmar que vivimos en Dios? ¿Cuántos queremos decir: yo pertenezco al Señor y yo vivo en el Señor? ¿Sí? Todos queremos que esa afirmación sea real, sea viva en nuestra vida. Porque podemos decirla, la cantamos, la decimos constantemente, pero es mi deseo, hermanos, que esa frase pueda ser una realidad en nuestra vida, que no quede solamente en palabras. Y dice el apóstol Juan que los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y quiero que nos enfoquemos en un área nuevamente de la vida de nuestro Señor Jesús. Ya Sharon nos comentaba que nuestro Señor Jesucristo, entre muchos otros ejemplos que tenemos en la Biblia, es el más grande ejemplo de oración que nosotros podemos tener. Amén. Jesús es nuestro modelo a seguir en todo sentido. Jesús es nuestro modelo, es nuestro maestro, es nuestro guía, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Dios. A Él nos rendimos, a Él imitamos. Por eso a los cristianos se les empezó a decir de esa manera, porque eran imitadores de Cristo, porque hacían lo que Cristo vino a hacer, porque enseñaban lo que Cristo vino a enseñar. Y nosotros no debemos ser la excepción. Nosotros queremos imitar a nuestro Señor en todo, y Él es nuestro mayor ejemplo de oración. Hay muchos otros, como ya Sharon mencionaba hace 15 días, pero hoy quiero que nos volvamos a centrar en nuestro Señor Jesús. Si es que realmente queremos andar como Jesús anduvo, tenemos que imitarle también en este aspecto que es la oración, en esta práctica que es la oración. ¿Está de acuerdo? Hermano, tomamos muchas cosas en serio en nuestra vida, ¿no es así? Muchas cosas las tomamos en serio en nuestra vida. Por dar algunos ejemplos, hay personas que se toman muy en serio su trabajo. Aquí hay de esas personas. A ver, levante su mano. ¿Quién se toma muy en serio su trabajo? Sin miedo, levante su mano hasta arriba. ¿Sí?
La mayoría, y eso habla muy bien de un hijo de Dios. Debemos ser ejemplo, debemos ser los que mejor hacen las cosas, debemos ser aquellos que tengan el menor número de llamadas de atención, el menor número de garantías que estar entregando. Debemos ser los mejores porque estamos reflejando el carácter de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces podemos tomarnos en serio muchas cosas, entre ellos el trabajo, los estudios. Jóvenes o hermanos que estén estudiando también, mayores, ¿quiénes se toman en serio sus estudios? Los veo dudosos, ¿eh? Podemos tomar en serio también nuestro tiempo en familia. Hay personas que dicen, el domingo es intocable, el domingo es sagrado. Apagamos celular del trabajo, no me pregunten nada, no existo. Si recibo un mensaje de trabajo, no lo contestan, lo ignoran y el celular se abre el lunes en la mañana, porque el domingo es un día para tomarse en serio para muchas personas en familia. No solo el domingo, el deber ser, o sería ideal que cada tarde, 1, 2 horas, no lo sé, un tiempo consagrado a tu familia para que tengas tiempo de calidad. Amén. ¿Qué más nos podemos tomar en serio? Hay personas que se toman en serio el deporte, por ejemplo, ¿sí? Y ahí los tienes diario, entrenando. El ejercicio. No, hay personas más devotas a una religión, al ejercicio que a una religión. Y ahí los ves en el ejercicio, en el gimnasio, ¿sí o no? Y a muchas cosas. Al esparcimiento. Hay personas que se toman muy en serio el esparcimiento. Eso no puede fallar cada 8 días, cada fin de semana. Ir de compras. Y podemos seguir dando ejemplos, hermanos. Pero la oración debería ocupar un lugar prominente en nuestra agenda diaria. ¿Está de acuerdo? La oración es algo que debería ocupar un lugar prominente, es algo que debería ocupar un lugar por encima de todas las cosas que nosotros nos tomamos en serio. Debería ser una de las cosas que nos tomamos realmente en serio todos los días. Y quiero que solamente mencionemos y partamos de algunas enseñanzas que ya Sharon nos compartió hace 8 días. La primera de ellas, como ya lo dije, es que Jesús es el mejor ejemplo de oración. Y acompáñame a Marcos capítulo 1 versículo 35. Y veíamos un día en la agenda de nuestro Señor Jesucristo, y a mí me encantó esta parte porque nos hace pensar, nos hace reflexionar. Marcos capítulo 1, pero quiero que consideren, no lo vamos a leer todo, pero considere desde el versículo 21. Desde el versículo 21 tenemos un día de la agenda de nuestro Señor Jesús. Y si usted lee a partir del versículo 21, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús inicia el día de descanso, Él desde temprano fue a la sinagoga, es decir, fue a la reunión con los judíos. Versículo 21, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. No solo asistió. Los que participan o han participado aquí enseñando, predicando, dirigiendo, no me van a dejar mentir que queda uno agotado, ¿sí o no? Aunque esté uno parado aquí nada más hablando, hermanos, créanme que cuando uno comparte la palabra de Dios termina uno agotado, exhausto. Es un desgaste físico y emocional por la responsabilidad que conlleva predicar la palabra del Señor. Bueno, nuestro Señor Jesús en el día de descanso fue a la sinagoga y no solo como asistente, fue a enseñar. Después, algo que me llamaba la atención, en el versículo 32, dice, esa tarde, pero antes de eso, fue e hizo otra sanidad, fue a una casa, fue a comer, sanó
a una persona que estaba teniendo una enfermedad, tenía fiebre, la sanó. Usted puede leer versículo 29, pero el 32 después dice: esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían que era Él, no los dejaba hablar. Un día en la agenda de nuestro Señor fue a enseñar, después fue a un hogar, comió, estuvo ahí ministrando sanidad. Dice, después de que se puso el sol, o sea, no fue en la tardecita, no fue a esta hora. ¿A qué hora se pone el sol, hermanos? ¿7 de la noche? Dice que después de eso, le llevaron a muchas personas para que fueran sanadas. Hermanos, eso no acabó pronto. ¿Están de acuerdo? Eso no acabó pronto. Seguramente nuestro Señor acabó muy tarde. Pero lo impresionante es el versículo 31 cuando dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Por qué fue a un lugar aislado? ¿Y por qué antes del amanecer? Porque una vez que nuestro Señor Jesús hacía acto de presencia pública, créame, ya no los dejaban, ya no los soltaban. Él estaba enseñando, ministrando, sanando, liberando, predicando. Ya no tenía tiempo para orar. Entonces, el Señor sabía que no podía estar sin la comunión íntima con el Padre. Y no importaba que se hubiera desvelado, hermanos, sanando gente. ¿Tuvo un día pesado ese día de descanso? ¿Qué opina usted? Yo siento que sí. Muchas veces nos decía Sharon, ponemos pretextos: es que yo vengo muy cansado, y es que no he podido dormir, y es que mi bebé no me deja, y es que estuvo muy pesado el trabajo, y es que, hermano, usted no entiende, pero es que yo ocupo mucho tiempo en el trabajo, ocupo mucho tiempo en los estudios. Hablábamos en la mañana acerca del traslado. El traslado en la ciudad del día de hoy también es algo que nos absorbe mucho tiempo. Y tenemos muchos pretextos y decimos: Señor, creo que ya no puedo orar. Pero el Señor Jesús nos da ejemplo de todo lo contrario. No importa que el Señor Jesús hubiera dormido hasta tarde, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Él sabía que era el único momento que podía orar. Y no importa que Él quisiera seguir durmiendo, nuestro Señor Jesús cumplía disciplinadamente con orar al Padre. Amén. Primera a los Tesalonicenses 5:17 es una instrucción tan puntual. Primera a los Tesalonicenses 5:17 es una instrucción tan puntual, tan sencilla, que dice, Nueva Traducción Viviente: nunca dejen de orar. Orad sin cesar. Y acompáñeme a Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Hermanos, es un llamado a ser persistentes en la oración. Amén. Es una instrucción. Es una instrucción que nos da la palabra de Dios. Es algo que no podemos dejar, o no podemos dejarlo en la categoría de sugerencia. ¿Está usted de acuerdo? No puede quedar el orar constantemente, orar sin cesar, en la categoría de sugerencia. De todo esto nos habló Sharon hace 15 días. ¿Cuántos consideraron realmente esta palabra? ¿Cuántos han hecho todo lo necesario para orar fielmente al Señor todos los días? Y he titulado esta reflexión, esta predicación, hermanos, con una pregunta: ¿por qué no oras? ¿Por qué no oras? Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26.
Voy a dar lectura desde el versículo 36. Jesús ora en el Getsemaní. Y aquí vamos a ver una de las advertencias de Cristo respecto a orar. Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 43. Dice lo siguiente, Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. ¿Cómo los encontró? Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Aquí estamos frente a una de las advertencias respecto a la oración, una de las advertencias de nuestro Señor Jesús respecto a la oración. Y es que, hermanos, cuando nosotros consideramos lo que nuestro Señor Jesús estaba a punto de vivir, Él tenía realmente la necesidad de estar en comunión con el Padre. Sabemos lo que estaba a punto de venir sobre la vida de nuestro Señor: el sacrificio por los pecados, la muerte por los pecados, la ira de Dios sobre sí mismo, la ira del Padre. Por eso dice: si es posible que pase de mí esta copa. La copa tiene que ver con la ira de Dios. La copa es la ira de Dios derramada sobre el pecado. Y Jesús iba a recibir del Padre mismo la ira por causa del pecado. Por eso dice la palabra de Dios que su alma comenzó a afligirse de tanta tristeza. No era cualquier muerte, no era cualquier crucifixión, era ser molido por los pecados de la humanidad. Y no molido por los romanos, no molido por los judíos, no molidos por el látigo romano ni la cruz romana, molido bajo la ira del Padre, bajo la ira de Dios. Y en ese contexto, hermanos, de prueba, Él les dice: oren conmigo. Oren conmigo. Pero ya era muy tarde. Era noche cuando esto sucedió. Comenzaba la madrugada cuando esto sucedió. Y Él les dice: oren conmigo. Y los discípulos, hermanos, no pudieron orar con el Señor. Se quedaron dormidos. Y me encanta cómo el Señor dice: oren, versículo 41, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Muchas veces hemos pensado que la carne es débil respecto a la tentación o frente a la tentación, y que el espíritu es lo contrario. Y a veces leemos en este sentido este texto, pero analizándolo un poquito más a fondo, hermanos, la instrucción es al respecto de la oración. Nuestro espíritu y el Espíritu Santo está dispuesto a la oración. Tu espíritu está dispuesto a la oración. Pero ¿quién no está dispuesto a la oración? La carne. La carne es débil. La carne es débil. Por eso los discípulos dormían. ¿Acaso estaban cayendo en tentación ahí para que esa fuera la reprensión? No, se estaban quedando dormidos solamente. La instrucción era: oren conmigo.
Y ellos se quedaron dormidos. Y entonces el Señor les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, ¿por qué la carne es débil para orar? ¿Por qué no oramos? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos. Es que en la oración, porque en la oración no hay nada para la carne. ¿Sí? Porque no hay nada para la carne en la oración. No hay nada para tu placer carnal en la oración. Por eso cuando tú quieres orar, ¿qué crees que pasa? No puedes. Te distraes. ¿Todos nos hemos distraído orando? Y vas bien decidido. Y cuando ves, a los 2 minutos ya estás pensando en la novela que acabas de ver. ¿Sí o no? De ahí, esto es un paréntesis, de ahí que una buena técnica, hermanos, ore en voz alta. Ore en voz alta porque usted se va a concentrar en lo que está hablando. Cuando oramos en silencio, nuestra mente empieza a divagar. Ore en voz alta. Es solamente una recomendación. Pero volvamos, porque no hay nada para la carne en la oración, hermanos. Nos resulta fácil hacer todo lo que provee para la carne, y usted no me va a dejar mentir, ¿sí o no? Nos resulta fácil sentarnos 2 horas y media a ver una película, ¿sí o no? Y lo podríamos hacer diario. ¿Cuántos podrían hacerlo diario? Sentarse 2 horas a ver una película. Levante su mano. Que sus ocupaciones lo dejaran. Imagine que las obligaciones lo dejan, le dan permiso, los niños, los bebés le dan permiso. ¿Podría sentarse todos los días a ver una película? Levante su mano. Sí. ¿Puede sentarse a ver una serie? Y no me levante la mano, pero yo creo que muchos todos los días están viendo alguna serie. ¿Puede ver el Facebook todos los días por bastante tiempo? ¿Sí o no? Ya ni huella tiene. Vamos a revisar las huellas ahorita que salga. Hermano, ya ni huella tiene esta parte, mire, de su pulgar. Lisa, lisa, lisa. Ya ni pasa usted ahí cuando le piden en el banco que ponga su huella, ya ni le sirve porque ya se la acabó en la pantalla del celular, ¿sí o no? ¿Quiénes gustan del YouTube, por ejemplo? Ven contenido en YouTube. Y video tras video, y video tras video. Fútbol, ¿cuántos se pueden sentar a ver un partido de fútbol? Y son eternos, ¿sí o no? Son eternos. No, aquí hay varios, Aquí hay varios. Y son eternos. Y no sea mundial porque son 3 al día que se sientan a ver. O más. ¿Sí o no, hermanos? Y en todo lo que provee para la carne, hermanos, y no estoy hablando de pecado, Estoy hablando de un placer, estoy hablando de un gusto, estoy hablando de algo que nos entretiene, de algo que ahorita no estoy hablando precisamente de algo pecaminoso. ¿El ejercicio también provee para la carne? Sí, es un gusto, es algo que te da bienestar físico. ¿Cuántos han experimentado el bienestar físico que da el ejercicio? Es algo que provee para la carne. Algunos no, y ya estaban riendo por ahí. Pruébelo. Es necesario. Es proveer para la carne. Y podemos hacerlo 1 hora, 2 horas, hermanos. Bueno, usted se puede ir a la plaza 1 hora, ¿sí o no? Se puede ir 1:30 a la plaza, a caminar, a ver las tiendas. No me va a dejar mentir. A los que les gusta el tianguis, devotamente se pueden ir 3, 4 veces a la semana y no fallan, ¿sí o no? Ahí están. Hermanos, ¿por qué? Porque nos resulta fácil. Le resulta fácil a nuestra carne. ¿Por qué? Porque nos entretiene, porque nos gusta, porque nos da placer. Y no cuesta trabajo. Pero después de todo eso llegamos y doblamos nuestras rodillas, hermanos, y empezamos a cabecear. ¿Sí o no? Queremos leer la Biblia y empezamos a cabecear. No fuera lo que le comenté, ¿verdad? No fuera el Facebook, no fueran las redes, porque ahí no cabeceamos. Bueno, incluso, hermanos, vamos más lejos. Podemos acercarnos a la Biblia con el espíritu equivocado y proveer para la carne. Pastor, ¿eso cómo es? Yo tuve muchos maestros en la carrera de historia que leyeron la Biblia
pero la leyeron con un espíritu equivocado. La leyeron como algo, como una formación cultural, mayor conocimiento. ¿Qué dice esa fuente milenaria de las primeras civilizaciones? Y se acercaron por conocimiento a las Escrituras y solo les sirvió para engrandecer su ego. Yo mismo puedo acercarme a las Escrituras con el espíritu equivocado y decir: voy a saber más que todos mis hermanos y quiero conocer todo lo que dice la Biblia y quiero haberla leído 1, 2, 3, 4, 5 veces para alardear de ello. Y entonces también podría, incluso si lo hago con el espíritu equivocado, proveer para la carne. ¿Por qué? Porque alimento mi orgullo, alimento mi ego. Si pensamos en lo que constantemente hacemos, hermanos, como hijos de Dios, algo que pensaba yo, y es que aún podemos escuchar predicaciones todo el día en internet y no nos cuesta trabajo, ¿sí o no? Yo lo he hecho. Podemos escuchar predicaciones en internet y no nos cuesta trabajo, porque no requiere esfuerzo, porque todo está digerido, porque nos atrapa la elocuencia del predicador, porque este sí predica bien, no como mi pastor, ¿no? Este sí me atrapa, no como mi pastor. Este sí sabe, no como mi pastor. Y nos resulta fácil, hermanos. Yo soy testigo de que podemos aprender de una predicación en internet, pero ¿sabe? ¿Eso qué es lo que nos va a dar? Conocimiento. Quizá podemos aprender de un hermano que nos esté alimentando todos los días a través de predicaciones en internet, pero soy testigo, hermano, de que esta práctica no nos convierte en hombres espirituales. ¿Sí ve la diferencia? Yo puedo escuchar todo el día predicaciones en internet y he escuchado y eventualmente escucho alguna predicación, pero ¿qué hace eso en mí? ¿Eso me convierte en un hombre espiritual? No. ¿Me convierte en un hombre más santo? No. Quizá aprendo, quizá tengo más conocimiento, pero para ser un hombre, una mujer espiritual, tú tienes que doblar tus rodillas en oración, en oración. Nosotros, hermanos, podemos hacer todo aquello que provee para la carne y no nos cuesta ningún trabajo. Por eso nuestro Señor Jesús dijo: el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren para que no entren en tentación. Hermanos, el camino del cristiano es por la puerta angosta. Nuestro Señor Jesús nos lo advirtió muchas veces. Muchas veces. Él nos dijo: entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos van por él. Muchos van por él. Pero estrecho y angosto, difícil el camino que lleva a la vida, y pocos, solo unos pocos son los que lo hallan. Nuestro Señor Jesús advertía al respecto: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y quiero terminar, hermanos, con esta consideración. Quiero que reflexionemos acerca de esto. Nuestro Señor Jesús, cuando dio esta advertencia, velen y oren para que no entren en tentación, venía el tiempo de la prueba para él, ¿sí o no? Venía un tiempo de aflicción para él. Por eso le pidió a sus discípulos: háganlo conmigo. Y el Señor solo hizo hincapié en orar, orar y orar. Venía el tiempo de la prueba, te lo repito, y el Señor solo hizo hincapié en orar, orar y orar.
¿Cuántos reconocen, hermanos, que es muy probable que tengamos ya los tiempos de prueba delante de nosotros? Está muy cerca el tiempo de la prueba. Y yo no quiero, hermano, que usted tome en serio cualquier otra cosa, menos la oración y la lectura de la palabra de Dios con el espíritu correcto, con la actitud correcta. Yo no quiero que usted rinda su vida a todo lo que el mundo ofrece y solamente deje lo poco que le queda de energías o de tiempo para buscar al Señor. El gran mandamiento, hermanos, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y eso solo se puede lograr en íntima comunión con el Señor. En íntima comunión con el Señor. No es algo, hermano, ser hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres espirituales, no es algo que vamos a lograr solamente viniendo cada 8 días y que durante toda la semana nos olvidemos de doblar nuestras rodillas y de leer la palabra de Dios. No es posible, no es posible. Ser hombres de Dios, ser mujeres de Dios no es algo que vamos a lograr solamente poniendo alabanzas todo el día mientras hacemos nuestras labores. Y quiero ser claro, hermanos, aquí no estoy diciendo que ninguna de estas prácticas sea mala y que usted ahorita llegue y ya esté con cara de palo todos los días y no ponga ni música ni predicaciones. No me refiero a eso. Pero no quiero que usted caiga en la mentira de que porque usted escucha alabanzas todo el día o predicaciones todo el día, usted está en comunión con el Señor. O que usted es un hombre o una mujer espiritual, un hombre o una mujer de Dios. No. 1000 veces mejor tener alabanzas y alguna enseñanza mientras hacemos nuestros quehaceres. Eso es muy bueno. Nos ayuda a mantenernos reflexionando. Nos ayuda a mantenernos alegres, nos ayuda a mantenernos aprendiendo incluso. Pero si tú quieres realmente ser un hombre y una mujer de Dios, llega el momento en que tú debes de parar tus actividades, cerrar tu puerta y entrar en oración con el Señor. No hay sustituto para eso, no existe sustituto para eso. Tú vas a conocer al Señor solamente doblando tus rodillas, no a través de lo que comentábamos, no a través de alabanzas, no a través de predicaciones todo el día. Lo vas a conocer doblando tus rodillas y leyendo la palabra de Dios. Yo estuve expuesto, hermanos, por 20 años a predicaciones. Desde la edad de Damián, yo toda la vida escuché predicaciones. Me chuté todas las escuelas bíblicas habidas y por haber. Después las predicaciones, no solo domingo como usted hoy, martes, jueves y domingo. Y aparte la escuela dominical, 4 predicaciones mínimo a la semana, más lo que mi mamá nos ponía entre semana, que era marino, ¿sí? Alabanzas. Pero yo no conocía al Señor hasta que me encerré en mi recámara. No una, a veces hasta 4 o 5 horas al día, leyendo la palabra de Dios y orando. Hasta ahí fue cuando conocí el carácter de Dios. Hasta ahí fue cuando conocí al Señor íntimamente y supe quién era Dios. Conocí su santidad, conocí su poder. Le conocí personalmente, porque hermanos, no hay sustituto para conocer al Señor. Y para terminar, hermanos, vienen tiempos de prueba. Y así como el Señor Jesús, hoy el hincapié que el Señor hace, el llamado que el Señor hace para su iglesia es el mismo: orar, orar y orar. Sabe que en los altos órganos internacionales ya se está empezando a platicar de que la Biblia es un discurso de odio. Ya se está empezando a comentar, a tratar el tema de que la Biblia es un discurso de odio contra todas estas nuevas tendencias e ideología de género.
Si esto sigue adelante, hermanos, y si esto cobra más fuerza, va a llegar el momento en que esto va a estar prohibido. ¿Por qué? Porque no respeta los derechos de la gente, entre comillas. Porque la gente dice, yo quiero vivir en pecado, y ese libro no me deja. Entonces ese libro violenta mis derechos. Porque yo tengo derecho a elegir mi sexualidad, y este libro es un discurso de odio. Y entonces, hermanos, si esto sigue adelante, pronto va a ser. Tan solo recuerde, cuando se habla del anticristo en el fin de los tiempos, dice, intentará cambiar la ley. ¿Qué quiere decir? Que va a desechar esto, lo va a desarraigar, lo va a quitar, va a querer quitarlo. Corrijo, porque la palabra de Dios no pasará. Amén. Vienen tiempos difíciles, hermanos. Leía yo una frase que dice que la libertad de culto termina donde comienzan los derechos de la diversidad. Imagínense lo que estamos viviendo. La libertad de culto termina donde comienzan los derechos de la diversidad sexual. ¿Qué nos está diciendo todo eso? Hermanos, vienen tiempos de prueba. Vienen tiempos quizá en el que usted va a tener que seguir sin mí, porque a los primeros que van a agarrar son a los pastores. Y usted tiene que seguir adelante. Y vamos a seguir hasta el final. Pero ¿cómo lo vamos a lograr, hermanos? Dice la palabra de Dios que vendrá antes de la venida del Señor un tiempo de apostasía como nunca lo ha habido. Un tiempo de engaño. Incluso la Biblia afirma que Dios permitirá y enviará ese poder engañoso para que los que no creyeron a la verdad sean confundidos, sean engañados por haber rehusado a creer a la verdad. Hermano, ¿cómo nos vamos a sostener entre tanto engaño y entre tanta mentira? Solamente orando. Por eso el Señor dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque vendrá la presión social, hermanos. Habrá una iglesia, entre comillas, que sea flexible a todas estas nuevas tendencias y diversidad sexual, pero la iglesia que sea inflexible va a ser tenida por fanáticos, por fanática, por legalista, por retrógrada, y hay que acabar con ella. ¿Dónde cree que nos van a catalogar? Vienen tiempos de prueba, hermanos, y si nosotros no estamos firmes en oración y leyendo la palabra de Dios, no va a haber manera de que nos sostengamos. Así que, hermanos, yo quiero que reflexionemos en esto y terminamos. ¿A qué le dedicas más tiempo en tu vida? Yo quiero preguntarte, ¿por qué no oras? ¿Por qué no oramos? ¿Te imaginas todo lo que el Señor quiere y puede hacer a través de tu vida y de esta iglesia si fuéramos personas de oración? Yo quiero que te vayas, hermano, con esta reflexión. Dimos muchos ejemplos y yo estoy seguro que en muchos de ellos tú estás comprometido y tú le dedicas mucho tiempo. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? Es lo más importante a lo que tú debes dedicar. Pero no lo hacemos, hermanos, porque no hay nada para la carne en la oración. Así que, ¿por qué no te pones de pie, hermano? Y reflexionamos mientras oramos y pensamos. Y quizá tengamos que pedir perdón al Señor, porque nuestra vida, Sharon nos hacía una pregunta, ¿cómo describirías en una palabra tu vida de oración? Quiero que vuelvas a retomar esta pregunta. ¿Cómo describirías tu vida de oración? ¿Pobre? ¿Escasa? ¿Ineficaz? ¿Nula? Si es así, hermanos, creo que hay mucho que
hacer. Hay mucho que hacer. Empieza a orar y dile al Señor cómo te sientes respecto a tu tiempo de oración con Él. No es una recomendación, es un llamado a la oración el que el Señor nos está haciendo en su palabra. Muchas veces, hermanos, vienen personas a contarme muchos problemas quizá o muchas dificultades, y lo que esperan es que yo ore por ellos, ponga mi mano sobre ellos, y esperan que todo se resuelva mientras continúan con su vida como la llevan hasta el día de hoy. Pero la primera pregunta importante para cada uno de ellos es: ¿cuánto oras? ¿Cuánto lees la Biblia? Y la mayoría tiene tiempos muy pobres de oración, tiempos muy pobres de lectura de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque los hermanos que oran, los hermanos que leen, los hermanos que conocen a Dios, están siempre gozosos. En aflicciones, sí, puede ser, pero siempre alegres. En pruebas, sí, pero siempre fuertes. Y me encanta porque platico con ellos y me dice: sí, estoy pasando esto, pastor. Y muchas veces porque yo les pregunto cómo están, y ya me cuentan sus vivencias, pero dicen: pero estamos firmes en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque leen, porque oran. Hermano, yo quiero invitarte. No sabemos cuánto tiempo nos quede antes de la venida del Señor. Tampoco sabemos cuánto tiempo nos quede de libertad de culto. Tampoco sabemos cuánto tiempo nos quede de libertad de reunión. Aprovecha este tiempo y conoce al Señor. Busca al Señor por sobre todas las cosas. Pero tú, hombre de Dios, le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Es lo único que importa en tu vida, en mi vida. Es lo único que importa, buscar al Señor, buscarlo. ¿Quieres ser un hombre de Dios? ¿Quieres ser una mujer de Dios? Cierra tus redes sociales. Date de baja de tus redes sociales si es necesario. Regala tus equipos, tira tu televisor si te está absorbiendo todo el día, porque estás desperdiciando tu vida ahí. Horas y horas y horas y horas frente al entretenimiento, y tu espíritu seco, muerto. Hermano, haz lo que sea necesario, por favor. Haz lo que sea necesario, pero busca al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de enderezar, Señor, nuestros pasos, que muchas veces exhiben que tenemos prioridad, Señor, por tantas cosas, menos por tu presencia. Padre, perdóname, porque yo sé que no oro, Señor, en la medida que debería de orar. Y hoy quiero, Señor, hacer ese compromiso contigo. No importa, Señor, si la agenda estuvo pesada. Tenemos ejemplo de ti, de que siempre hay tiempo para la oración. Si por el trabajo, Señor, dormimos 3 o 4 horas,
cuánto más por la oración tenemos que hacerlo si es necesario. Señor Jesús, aquí estamos. Padre, aquí estamos. En esta hora pongo en tus manos a toda esta congregación, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser honestos con nuestra disciplina espiritual. Si es pobre, Señor, o si aún podemos mejorarla, siempre podemos mejorarla. Para que hagamos todo lo que sea necesario, Señor, para buscarte, para ser hombres y mujeres de Dios. Señor, si queremos ser hombres y mujeres de Dios, es porque entonces debemos pasar más tiempo contigo que con cualquier otra cosa. De lo contrario, no podemos ser hombres de Dios, no podemos ser mujeres de Dios. Señor, perdónanos, porque cuando estemos delante de ti cara a cara, Señor, nos vamos a dar cuenta de todo el desperdicio de horas y de vida que permitimos en nuestra vida. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a reflexionar hoy que hay tiempo, porque hoy respiramos, porque hoy despertamos, Señor, y hoy podemos enmendar nuestros pasos. Señor, ayúdanos a que estos cantos sean una realidad. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, con humildad yo te ruego, confronta el corazón de cada uno de mis hermanos. Y si alguien, Señor, está desperdiciando su vida, la vida tan preciosa que tú le estás regalando, Señor, frente al televisor, frente a redes sociales, de una manera desmedida, mientras su vida de oración, Señor, está muerta, yo te pido, confróntalos. Confróntalos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, confróntales. Confróntales, Señor. Y ayúdanos a reconocer que eres todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos, Señor, eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios ha sido bueno, hermanos. Amén. Es de gran gozo que podamos hoy respirar, ¿sí o no? Hoy dice su palabra, busquemos al Señor en tanto que pueda ser hallado. Hoy tenemos salud, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Hermano, de verdad lo digo, tira por la ventana todo lo que tengas que tirar, con tal de que te acerques a Cristo como debes de acercarte a Él. Él es todo lo que necesitas. No desperdiciemos nuestra vida. Solo se vive una vez. Solo tenemos una oportunidad cada día. Mañana no sabemos. Para buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. Vamos a dar gracias al Señor y somos despedidos. Señor, te damos gracias por esta reunión. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, siempre fiel. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de adorarte, de buscarte. Yo te pido que seas, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos a lo largo de esta semana. Guárdales, protégeles, Señor. Prospérales, Señor, en su trabajo según tu voluntad. Pero